Bueno, se escucha de fondo las canciones de la procesión de Corpus Christi, que coincide con la celebración de la misa. Lo que pasa es que no sabía con seguridad a qué hora iba a pasar, si no quizás hubiéramos podido prever algo. Pensando en qué predicar este año, en esta festividad, se me ha ocurrido explicaros cómo yo personalmente, unos días antes de esta festividad de hoy, de esta solemnidad, había pensado cómo vivir la pasión de Cristo en la misa. Voy a predicar esto porque no es que la Eucaristía simplemente esté en la misa, sino que la misa es preparación para la comunión, es diálogo con la Eucaristía, es oración con este misterio eucarístico. No es que en la misa esté, sino que la misa forma una unidad, una unión, un entorno óptimo, una adoración perfecta alrededor de la Eucaristía. Hay una fórmula teológica que nos enseñaron en el seminario que merece la pena ser meditada toda la vida. La misa es el sacrificio de Cristo en la cruz que se actualiza y se hace presente sacramentalmente sobre el altar. La misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. El Padre Pío, lo he dicho en más sermones, vivía la pasión en cada misa. De hecho, sus estigmas sangraban, como si en ese momento le estuvieran clavando los clavos. Él la vivía, pero es que su cuerpo reaccionaba con el dolor de la pasión. Eso lo explicó a los más íntimos muchas veces. También explicó que para él cada rito, cada ceremonia tenía un simbolismo respecto a la pasión. Cada momento de la misa le remitía a un momento de la pasión. Entonces, aquí es donde viene mi sermón. Hace unos días se lo dije a una persona que está aquí, le dije, me gustaría profundizar más en esta vivencia de la misa como pasión. Ya tenía muchos aspectos de la pasión puestos en mi modo cotidiano de celebrar la misa, pero pensé, no, ahora profundicemos en la misa como el tiempo de la pasión. Por supuesto que la misa se puede vivir de varias maneras. Se puede vivir también como el cenáculo y todo el tiempo estar alrededor de la misma mesa en que estaba Jesús y los apóstoles. Se puede vivir, también he dicho algún sermón sobre el tema, o varios, la misa como la vida de María, los momentos de la vida de María, alrededor de Jesús, Jesús dentro de María, la Anunciación, etc. El que yo os voy a decir ahora no coinciden todos los simbolismos con otros que yo mismo os he dicho en otros sermones, porque la misa no hay una única forma perfecta de meditarla en sus símbolos. La misa puede ser vivida de distintas maneras. A lo mejor el modo que os voy a decir, vivir toda la misa como la pasión, puede ser útil para los viernes o todos los días durante una temporada y después buscar otros modos. Incluso lo que voy a decir, a lo mejor
es muy útil para el sacerdote, pero para otra persona puede decir, pues a mí no me ayuda este modo. Yo lo comparto hoy. La misa los símbolos que voy a decir van a tratar de seguir el orden cronológico de la pasión, pero no siempre, porque hay algunos momentos en que remiten muy claramente a algo concreto de la pasión, aunque se rompa ese orden. Lo primero de todo, la meditación sobre la misa ya comienza cuando vengo desde mi casa a la iglesia. Cuando voy por el camino, me digo interiormente, me estoy dirigiendo como Jesús se dirigía camino de la última cena. ¿Cuáles serían los sentimientos, los pensamientos de nuestro Redentor cuando por la calle iba hacia el edificio, la casa, donde iba a celebrar la última cena, sabiendo todo lo que iba a pasar? Después de un tiempo de oración, preparándome para la misa, viene el momento en que me revisto de los ornamentos. He pensado, yo que me revisto de las vestiduras sagradas que simbolizan las riquezas de Cristo que recubren el alma nuestra, en meditar el momento en que era despojado de sus vestiduras. Él se despojó, fue desnudado, fue humillado, para que nosotros nos revistiéramos de sus tesoros. El revestimiento de las vestiduras, lento, tranquilo, meditándolo, pensando en ese despojamiento. Cuando voy al altar, dado que al ir a la iglesia meditado voy al edificio donde se va a celebrar la última cena antes de la pasión, cuando voy al altar meditar, cuando ya Jesús iba a la estancia donde iba a tener lugar la última cena. Después llega el momento en que el lavado de Jesús, de los apóstoles, es el yo confieso, el Señor ten piedad. Trato de purificarme antes de sentarme con los apóstoles. Jesús lavó los pies. En ese momento yo no me voy a confesar, ya se supone que me he confesado para celebrar la misa. Es el momento de quitar el polvo, de quitar las últimas suciedades que se hayan podido pegar, pero ya pequeñas, veniales. Ese es el yo confieso y el Señor ten piedad. Y entonces viene la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra, el Padre Pío la meditaba como la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Incluso algunos dicen que estaría 3 horas, por lo menos una seguro. Si fueron 3 horas, o por lo menos podemos dividir ese tiempo indeterminado en 3 fases, podemos ver allí la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio. El tiempo de la escucha como tiempo de oración en el huerto de los olivos. Cada uno escucha personalmente, cada uno escucha a solas. Jesús en ese momento también estaba a solas. Después viene la preparación de las ofrendas y las oraciones de bendición. Eso coincidiría entre las 7 y las 8 de la tarde con lo que algunos llaman la cena legal. Las bendiciones que hay, primero la disposición del pan y del vino, eso lo hicieron los apóstoles, era parte de la Pascua judía. Por eso se llama la cena legal, la cena mandada en las Escrituras para la Pascua. Y además refuerza esto el hecho de que las bendiciones que hace el sacerdote
con el pan y el vino son unas bendiciones iguales a las rabínicas para ese momento de la Pascua. Así que la preparación del pan y del vino y las oraciones, el momento de la última cena, la cena legal. Después viene el lavado de las manos, que a mí me recuerda de nuevo cuando Jesús lavó los pies. Me lavo solo las manos, pero en el fondo, en ese gesto le pido al Señor, como Pedro, que me lave todo entero. No solo los pies, sino la cabeza, el cuerpo, todo. Después, en ese tiempo, hasta la consagración, es cuando vendría, y cada uno lo puede meditar en la disposición que quiera, la captura de Jesús, Jesús es atado, Jesús es presentado ante Anás, después ante Caifás, Jesús entre soldados, es llevado a la prisión. A las 7 de la mañana, probablemente, Jesús ante Pilato, Pilato que lo manda Herodes, de nuevo ante Pilato. Y justo antes de la consagración, en las 2 últimas páginas o la última página, la coronación de espinas, el ecce homo, el vía crucis. Y en los últimos párrafos, la crucifixión. Cuando llega el momento de la consagración, el sacerdote eleva la forma. Jesús lo dijo, seré elevado, el Hijo del Hombre va a ser elevado. Cuando es alzado, eso simboliza el alzar de la cruz. La cruz se pone recta en el monte Calvario. El momento en que eleva el cáliz no requiere pensarlo mucho, es los ángeles derramando. Me les imagino como en el cuadro de Rafael, con unas jarritas pequeñas de cristal preciosas, las gotas de Jesús que han recogido de la cruz, pues así se llena el cáliz de toda la sangre derramada hasta ese momento en la pasión, en la flagelación, en la coronación de espinas, etc. Después, entre esa parte en que la cruz se pone de pie y el momento en que de nuevo el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre de Cristo, las 3 horas de la pasión de Jesús, las 3 largas horas, las podemos vivir de un modo resumido, pero intenso, viviendo cada día, los que van a misa todos los días, ese momento de la pasión. Jesús ya está en el altar y en el momento en que el sacerdote toma el cuerpo y lo tiene elevado, me recuerda al momento en que el único que iba a ser sacerdote entre los que estaban allí en el Calvario, que era San Juan, pues San Juan toma el cuerpo y lo que quedara de sangre dentro en sus manos. Yo hago este gesto, pero San Juan también hizo este gesto cuando se subieran siervos de José de Arimatea u otros a la cruz con 1 o 2 escaleras, o quizás el mismo José de Arimatea y Nicodemo, lo desclavaran y lo pusieran en los brazos de San Juan, que se habría subido hasta la mitad de la escalera. El momento en que digo por Cristo, con Él y en Él, a mí me recuerda ese momento en que se toma el cuerpo de Cristo y se pone en el regazo de María. San Juan pasa a María. El Padre Nuestro, aquí se rompe el orden cronológico, el Padre Nuestro sí que remite totalmente al momento en el que en la última cena los 12 se pondrían de pie y rezarían el Padre Nuestro. Hasta entonces todo lo que habían hecho había sido judío, había sido la cena legal, los salmos prescritos, las oraciones de bendiciones prescritas, pero casi seguro, aunque no lo digan los evangelios, que Jesús diría, y ahora vamos a orar la oración que os enseñé.
porque quería que aquella cena se transformara ya en la primera Eucaristía. Quizás lo hizo antes, quizás después de la consagración. Yo me inclino a pensar que fue después de la consagración, porque la sobremesa fue larga y fue un modo de después no poner tantas cosas al principio. Entonces me imagino que en ese momento estoy al lado de los 12 y alrededor todos del altar con Jesús mismo. Incluso a veces también me gusta cambiar el gesto, porque así como el sacerdote ante el templo oraba así, sin embargo cuando privadamente los judíos rezaban, y seguro Jesús cuando recitaba el Padre Nuestro pondría las manos con este gesto que estoy haciendo, más hacia adelante y más bajas, como diciendo: aquí está mi oración. Ese momento del Padre Nuestro remite sin ninguna duda a ese momento de la última cena. Después, el momento en que parto una partícula de la forma, a mí me recuerda la lanzada. ¿Por qué? Porque cuando la forma es reconstruida, se vuelven a juntar los trozos, sobre todo si se ha partido del centro, aparece la forma entera, pero como si tuviera la llaga de la lanzada, la apertura. Después, el momento en que el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios. Recuerda el momento en que Pilato dijo: he aquí al hombre. Ecce agnus Dei. Pilato dijo: ecce homo. También el paralelismo es total. Uno se puede imaginar a la multitud diciendo: crucifícale, crucifícale. Después, el momento de la colocación de la Eucaristía en el sagrario es como cuando lo depositan en el Santo Sepulcro. El momento después, en que se purifican los vasos sagrados con agua, ese agua representa el llanto de María en la Pasión. Y hay dos purificaciones. El segundo es el llanto de María ya cuando Jesús no estaba, que es algo que está reflejado en el rito, porque en la primera agua todavía quedan gotas de la sangre de Cristo, está Jesús, pero ya en la segunda se hace por si quedara algo, pero en principio ya no hay nada. La purificación de los vasos sagrados como el llanto de María, antes y después de la Pasión. Y ya lo último de todo, cuando voy a la sede o cuando voy al ambón para dar la bendición final, la oración final, imaginar que acompaño a María desolada a su casa. Os he querido participar esto, cada uno que haga la composición que quiera, cada uno que viva la misa como quiera, lejos de mí el decir que tiene que ser así, por favor. Pero es verdad que ya son santos y muchas personas devotas las que han establecido esa correlación entre la Pasión y la misa. Y esto está en la mente de la Iglesia, que ella misma ha puesto varios símbolos de la Pasión en los ritos de la misa. Y para empezar, dejando claro que donde se celebre la misa, sobre el altar o cerca, debe haber un crucifijo. Nada más. Os he dicho esto no porque sea algo anexo a la Eucaristía, sino porque es algo unido al misterio de la Eucaristía. Jesús quiso que su presencia real, simbolizada por la división de dos elementos, pan y vino, simbolismo del cuerpo y de la sangre, su presencia real
fuera ya de por sí un recuerdo constante, un memorial de la pasión. Podía haber dejado una presencia neutra, pero no, quiso que su presencia siempre estuviera unida al momento terrible en que, por la acción de los hombres, se separó la sangre del cuerpo. Así que la misa, por eso esa fórmula que se ha enseñado en los seminarios, es el sacrificio de Cristo en la cruz, la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Que en este día de Corpus Christi, cada uno que use los medios que quiera, pero que ahondemos, vayamos más adelante en el amor a Jesús en la Eucaristía.